Y ahora acá estamos. El mensaje que quiero darles hoy es que a pesar de estos resultados, en estos años trabajamos mucho, ustedes y nosotros, para ordenar nuestra economía y que una parte importante del trabajo ya está hecho. El próximo gobierno va a poder apoyarse en muchas de nuestras reformas para iniciar un periodo de crecimiento. Quiero explicarles ahora este esfuerzo con algo más de detalle. Cuando llegamos tuvimos la triple misión de bajar al mismo tiempo el déficit, el gasto y los impuestos, que estaban todos en nivel récord. En los tres logramos frenar la tendencia y avanzar en el sentido correcto. Miremos, por ejemplo, cómo se movió el tamaño del Estado. Después de décadas estables, hace 15 años empezó a aumentar, hasta casi duplicarse. Cuando llegamos, el Estado ocupaba el 41,5% de la economía, incluyendo las provincias y los municipios. En estos 4 años logramos cambiar la tendencia y bajar 4 puntos ese gasto. Todavía estamos muy por encima de nuestro promedio histórico, pero en un nivel más razonable. Con los impuestos pasó algo muy similar. Después de décadas de estabilidad, los impuestos empezaron a subir hace 15 años, hasta niveles nunca vistos. Y como hicimos con el gasto, logramos romper la tendencia y bajar la presión impositiva 3 puntos. Igual los impuestos en Argentina siguen siendo demasiado altos. Lo saben las pymes, lo saben los emprendedores, lo sabe cualquiera que quiera crecer y dar trabajo. Tenemos que seguir buscando maneras de bajar los impuestos. Un par de párrafos sobre la deuda. Se ha hablado mucho en estos años sobre el crecimiento de la deuda pública y de cómo es un problema para el próximo gobierno. Quiero explicar las dos cosas. Por un lado, existe la sensación de que en 2015 el Estado argentino no tenía deudas. Esto no es cierto. En diciembre de 2015, el Estado Nacional debía 240.000 millones de dólares. Y la deuda venía creciendo hacía muchos años. Ahora debemos más, es cierto. Unos 310.000 millones de dólares. Pero eso tiene una causa. Esto ya lo dije en el debate, pero me parece necesario aclararlo. En estos años tuvimos que pedir plata prestada, pero 2 de cada 3 pesos que tomamos fueron para pagar vencimientos de deuda tomadas por gobiernos anteriores al nuestro. El peso restante fue para pagar el déficit que tuvimos los primeros años, y que este año, después de un gran esfuerzo, ya casi no tenemos. Un ejemplo de deudas anteriores es la estatización de Aguas Argentinas. Enfrentamos durante nuestra administración la resolución de reclamos que se iniciaron en los últimos 20 años y que nos tocó resolver a nosotros. Además de la estatización de Aguas Argentinas, también nos tocó hacernos cargo de la especificación de tarifas y ruptura de contratos de concesión de servicios de electricidad. Hoy la deuda pública con el sector privado es del 50% del PBI. Es más alto que en 2015, pero no es un nivel preocupante para un país como el nuestro. El problema que tenemos con la deuda es que no tenemos crédito para refinanciarla. Es acá donde es importante ponernos de acuerdo entre todos los sectores políticos para dar una señal de confianza. Yo me comprometo a hacer mi aporte en el futuro, desde el rol que me toque. Otra confusión de los últimos meses es sobre qué hicimos con la plata que nos dio el fondo. Otra vez, no hay misterio, y los números lo muestran. El 95% del préstamo del fondo lo usamos para pagar otros vencimientos en dólares que teníamos. Y una parte está todavía en las reservas del Banco Central. Y la contabilidad del gobierno funciona de manera transparente. Y los desembolsos del fondo tienen 100% de trazabilidad. Además, como la deuda con el fondo es más barata que la del sector privado, a lo largo de la vida del préstamo, el país se habrá ahorrado 10.000 millones de dólares en intereses. Hablemos un poco del déficit. Recibimos un déficit fiscal altísimo, de más del 5%, y con una inercia peligrosa, porque venía empeorando año a año. En nuestro mandato rompimos esta tendencia y equilibramos las cuentas del Estado. Esto es importante, y siento que es una conquista de estos años, que el equilibrio fiscal se haya convertido en parte del sentido común de la política argentina. El camino pasa por mantener el equilibrio presupuestario, recuperar nuestra moneda y animarnos a salir al mundo. Si queremos crecer muchos años seguidos, tenemos que exportar más. En estos años,
Nuestro gobierno también avanzó en varios caminos para aumentar las exportaciones que tuvieron éxito. Les hicimos la vida más fácil a los exportadores. Quitamos trabas de todo tipo. Lanzamos la ventanilla única de comercio exterior. Creamos Exporta Simple. Abrimos más de 200 mercados en todo el mundo. Y nuestros exportadores respondieron. Hoy exportamos 10.000 millones de dólares más, o un 16% más que hace 4 años. Por eso digo que estamos mejor preparados para crecer. Es cierto que no pudimos ver los frutos en estos años, y que la inflación es más alta, pero ordenamos las bases de nuestra economía. Tenemos, por ejemplo, reservas robustas en el Banco Central, algo que en 2015 no había. Cuando llegamos el Banco Central tenía reservas netas negativas. Hoy dejamos 20.000 millones de dólares más de los que recibimos. Tenemos también un dólar a un precio razonable. El próximo gobierno no va a estar obligado a sincerar un dólar ficticio, como sí tuvimos que hacer nosotros y otros gobiernos argentinos en el pasado. Además, hace más de un año que exportamos más de lo que importamos, por lo que no hace falta generar dólares extra para pagar nuestras importaciones. Y nuestro balance externo total, que es la diferencia entre los dólares que generamos y los que consumimos, es el mejor en muchos años. Repasando, reservas, superávit comercial, equilibrio fiscal, equilibrio externo, dólar competitivo, energía recuperada, menos gastos, menos impuestos. Todo esto que tenemos ahora y que no teníamos en 2015 son cimientos importantes para una economía sólida que quiere crecer. Estos cimientos también pueden ser difíciles de ver. Y alguno de ustedes puede preguntarse, ¿qué me importa a mí todo esto si mi salario no mejora? Es cierto, y es una gran frustración para mí que sea así. Pero también es cierto que todas estas condiciones son indispensables para crecer y tener más trabajo y mejores salarios. Lamento no haber podido ofrecer mejores resultados en estos años. Nos chocamos contra la misma piedra de tantas décadas en la vida de los argentinos, el dólar. Con cada suba del dólar venían después la inflación y el aumento de la pobreza. Pero quiero dejarles en claro que el esfuerzo no ha sido en vano. No perdimos 4 años. Solo cuando todos nos pongamos de acuerdo sobre cómo tener una moneda fuerte, vamos a poder crecer y generar empleo. Eso es algo que aprendí en estos años. Los problemas principales de nuestra economía no puede solucionarlos un solo gobierno. Tenemos que hacerlo entre todos. Quinto eje, nuestra relación con el mundo. Cuando llegamos estábamos aislados, teníamos pocos aliados y una política exterior basada en la confrontación y la desconfianza. El Mercosur estaba estancado, sin progresos, y teníamos una de las economías más cerradas del mundo. Dejamos, después de 4 años, una Argentina integrada en las conversaciones globales, protagonista y respetada, como vimos, por ejemplo, en la reunión del G20 que recibimos hace un año. En estos años, lideramos la condena a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y defendimos la democracia en la región, como hicimos también en estas últimas semanas. Dejamos un Mercosur más fuerte y dejamos acuerdos comerciales importantes con la Unión Europea y otros países que nos permitirán incorporarnos a la globalización con tiempo y una hoja de ruta clara. No perdamos eso. No volvamos a refugiarnos dentro de nosotros mismos, creyendo que podemos desarrollarnos sin salir al mundo. Esta apertura es lo que en estos años permitió brillar a empresas nuestras como el INVAP, que consiguió contratos en Holanda y en otros países, y que está llevando nuestros productos y nuestros servicios, como la carne y el software, a cada vez más países. Esto es gracias al impulso que le dimos y a los más de 200 mercados que abrimos en estos años. Sexto y último eje, seguridad y narcotráfico. Fue una de las prioridades de nuestro gobierno y una de las áreas donde más éxito tuvimos. Quisimos que las familias argentinas volvieran a sentirse seguras en sus barrios, que el Estado recupere la autoridad sobre las fronteras y sobre las zonas tomadas por el narco, y lo hemos logrado. Cuando llegamos había la sensación de derrota contra el narcotráfico, como si fuera una lucha perdida, que no valía la pena. Las fuerzas de seguridad estaban desmotivadas y sin coordinación,
y se había perdido la cooperación con otros países. Después de 4 años, dejamos unas fuerzas federales ordenadas y profesionales, respetadas por la sociedad y respetuosas de la ley, con un rol claro y comprometidas en servir a la sociedad. Y dejamos una sociedad en paz, con menos delitos. En estos años bajaron más de un 30% los homicidios. Ya casi no hay secuestros y hay menos denuncias de robos. Y tuvimos récords históricos de incautaciones de droga. Esta lucha debe continuar. Argentina ya no es un lugar seguro para las redes de narcotráfico. Hagamos lo posible para que siga así. La Argentina supo y pudo desafiar años de no se puede, para encontrar un cauce para su desarrollo. Esos avances no serán desandados. Estoy seguro de lo que está en nuestros corazones no va a cambiar, porque cuando un pueblo está decidido a vivir a partir de ciertos valores, como la verdad, la libertad, la paz, no hay vuelta atrás. No es cierto que debamos aceptar las limitaciones de lo que el país fue a lo largo de su historia. La historia se escribe en el presente. Y esa actitud es la única capaz de construir el futuro que merecemos. Fueron 4 años en los que los argentinos aprendimos a mirar de frente nuestros problemas. Fueron 4 años de aprendizajes, de logros concretos, de una madurez de la que estoy profundamente orgulloso. Nunca tuve dudas de lo que este país podía y podrá. Los dirigentes somos circunstanciales. Y eso es algo que todos los líderes debemos tener en claro. No se trata de nosotros, se trata de millones de personas que quieren vivir de otra manera y que tienen derecho a hacerlo. En unos días asumirá un nuevo presidente y empieza una nueva etapa. Y va a recibir el país con una cantidad de información inédita en la historia de la Argentina, con el detalle de cada política pública que impulsamos. Lo hago porque sé cómo la falta de información entorpece y retrasa las soluciones. Y jamás haría algo para entorpecer el trabajo del gobierno entrante. Nada nunca puede estar por delante de los argentinos. Voy a seguir acompañándolos desde la oposición, siempre de manera constructiva y responsable. Hoy hay una alternativa sana de poder en Argentina. Vamos a seguir juntos con una presencia sólida en el Congreso, para seguir trabajando por todo lo que falta. No tengo ninguna intención de poner trabas a propuestas sensatas y transparentes. El futuro de los argentinos depende, ni más ni menos, de todos los argentinos. Cada uno del lugar que decide estar. Hagamos entre todos que el esfuerzo de estos años valga la pena. El sueño de esta Argentina que empezamos a construir juntos no se termina hoy ni nunca. Muchas gracias, argentinos. Este fue un honor, el honor más grande de mi vida, y me siento bendecido por su cariño y su confianza. Hasta pronto. Conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, hasta aquí han transmitido LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de haberse escuchado las palabras del señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, en alusión a la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 815/19. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas.